Bueno, quiero introducir al doctor Guillermo Chantada, pero cuando veo el currículum vitae escrito de Guillermo, no puedo dejar de contarles quién es la persona que hay detrás de quien porta semejante currículum, ¿no? Ya sabías, Guille, que algo así iba a venir. Pero bueno, es el mismo médico que un día entró a la habitación, yo no lo conocía, de mi hija, y era el único en todo el sanatorio que se le ocurrió por qué mi hija había tenido una crisis, y él pudo descubrir casi desde la puerta qué era lo que le estaba pasando. Y la verdad es que, bueno, pasó el tiempo y hoy trabajamos juntos con el doctor Chantada en muchos proyectos nacionales e internacionales, y también es miembro del consejo consultivo de nuestra fundación. Y bueno, ahora paso a decirles el currículum. Es que Guillermo Luis Chantada Font es médico hemato-oncólogo, pediatra y doctor en medicina. Es el presidente electo de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y es científico académico de la Fundación Pérez Cremini del Hospital Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay, y es médico asociado al Servicio de Hemato-Oncología del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, y es investigador principal de CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional de la Universidad Austral en Argentina. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Edith, gracias por tus palabras. Es una emoción recordar esas épocas, tantos años que nos conocemos. Un honor para mí estar de vuelta con ustedes, acompañándolos en estas jornadas que son siempre multitudinarias, de altísima calidad, donde aprendo muchísimo y espero compartir con ustedes esto, lo que me pediste que les hablara. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. ¿La ven bien? Perfecto. Entonces, Edith me pidió que les contara sobre el panorama de la oncología pediátrica, la oncología infanto-juvenil en realidad, en Latinoamérica. Empiezo con esta diapositiva que ya usé un par de veces. Le pido disculpas a los que lo vieron, pero la voy mejorando de cada vez. Es una línea de tiempo que comienza en la década del 70, donde ahí se empiezan a organizar los primeros grupos de oncología pediátrica en América Latina. Ustedes podrán notar ahí me quedó unas cositas en inglés, pero ustedes podrán notar ahí que en esa época, ya en esa época, en los 70, nace el GATLA, el Grupo Cooperativo Argentino de Leucemia, del tratamiento de leucemias con el doctor Sackman Muriel. Así que se empezó a lo grande. En América Latina teníamos grupos, tenemos como el GATLA, luego vino el SOBOPE, luego vino la SLAOP, que es una organización muy fuerte, como ustedes conocen en la actualidad, pero nace también a fines de los 70. Es decir, en principio, en nuestro continente, en países con más grado de desarrollo del continente como Argentina, Brasil y posteriormente Chile y Uruguay también, comienzan a aparecer estos primeros grupos pioneros de la oncología pediátrica y ya desde el principio se comienzan a reunir en grupos, empieza a haber publicaciones internacionales, comienza a generarse un conocimiento propio en la región. Sin embargo, en esa época es lógico pensar lo que ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva de color lila, que el acceso era muy bajo. Había pocos chicos que se podían tratar. Aparte, tampoco había mucho que ofrecer. Lamentablemente, recién a partir de los 70 empiezan a aparecer terapias curativas para el cáncer infantil. Entonces, el acceso que había a los tratamientos, si bien estaba organizado en estos grupos cooperativos, estaba solamente restringido a instituciones grandes, en países grandes, donde se derivaban algunos pacientes y solamente eso era lo que se podía ofrecer. En los 80 la especialidad fue creciendo,
se fue ampliando a otros países. Ahí empiezan a aparecer distintos grupos en distintos centros, más que nada. Estaba, como les dije, más que nada relacionada con centros en hospitales pediátricos que empezaban a tratar pacientes oncológicos. Y ahí se empieza a expandir por todo el continente la especialidad de la oncología pediátrica, y a medida que eso ocurre, empieza a aumentar el acceso. Paradójicamente, el peso de los grupos locales durante, como el GATLA, como otros que les comenté, como la SLAO, porque la SLAO en un primer momento intentó también hacer estudios cooperativos de investigación, eh, fue cayendo, para dar lugar a que estos mismos hospitales, al crecer sus programas, al desarrollar sus programas, comienzan a participar en protocolos internacionales. Entonces, ahí comienza a existir esta posibilidad de que en nuestro continente comenzáramos a participar, especialmente de la mano de la CIOP, que fue una organización para proveer ensayos clínicos de muy alta calidad, y donde mucho de lo que hacemos ahora se basó de los estudios que la CIOP comenzó a hacer. Y así llegamos a los 90, donde creo que a mediados de los 90 es donde esta filosofía de los tratamientos internacionales, de participar en protocolos de alcance mundial, tiene su mayor grado de desarrollo. Pero cuando termina la década de los 90 y empieza el 2000, surgen nuevas regulaciones internacionales que, por un lado, dificultan el acceso de nuestros pacientes a los protocolos internacionales. Sin embargo, en la región continúa, como ustedes ven en la parte de arriba, claramente aumentándose el acceso en cada vez más países, porque se iban formando más gente, había especialistas en países como Argentina, como en Chile, como en Uruguay, como en Brasil, que venían de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, a formarse para luego regresar a sus casas, a sus países. Lo mismo ocurría en Centroamérica, un poco más tarde probablemente, que se formaban en México y después volvían a sus países, o en Estados Unidos y volvían a sus países. Entonces, por un lado teníamos este mayor acceso, pero una declinación de la posibilidad de participar en los protocolos internacionales. Y empiezan a haber más centros, no está todo basado solamente en los centros grandes de los países centrales, sino que empiezan a aparecer, como les dije, centros en prácticamente todo el continente. Y ahí, a mediados de los 2000, es donde empiezan a aparecer los grupos cooperativos que nosotros conocemos ahora. Comienza a aparecer una cantidad de jugadores, así como desaparecen los grupos o tienden a desaparecer los grupos cooperativos, empiezan a aparecer otros actores, como en lo que en su momento se llamó el International Outreach Program del St. Jude, el MISFO, como ven ahí, de Monza, el BFM, que es un grupo cooperativo de leucemia, que tiene una rama internacional, que a principios de los 2000 empieza también a hacer estudios clínicos para nuestra región, y comienzan a formarse grupos cooperativos regionales, como el Gallup, como CLEOP, ya en la década pasada. Y todo esto cambia el ecosistema de cómo es la oncología pediátrica en nuestro medio en el momento actual. Ahora estamos como ustedes pueden ver, en un buen momento, porque tenemos un gran acceso. En los últimos años se aparece incluso, como posee ahí la Alianza Global del St. Jude y el programa de la Organización Mundial de la Salud, que favorece este acceso. Es decir, hay más pacientes que se pueden tratar, que pueden recibir tratamiento, hay más unidades capaces de recibirlos, y comenzamos a juntarnos en grupos regionales. Cada vez CLEOP, cada vez Gallup empiezan a crecer y a reunir más pacientes y generar conocimiento propio, dedicarnos a estudiar lo que nos está pasando en nuestra región y tratar de encontrar soluciones para eso. Entonces, estos son los fenómenos más recientes en la oncología pediátrica, según mi criterio. Creo que se organizó el acceso al tratamiento en la mayoría de los países. Yo creo que hoy todos los países de la región, con sus distintos problemas y su grado de desarrollo, todos podemos ofrecer tratamiento. Probablemente algunos países más pequeños, con muy pocos habitantes, como generalmente las islas del Caribe, probablemente todavía no tienen posibilidad de tener, las islas pequeñas me refiero, no digo
Dominicana, Haití y Cuba, por supuesto, sino los países más pequeños que no tienen una cantidad de pacientes suficientes y todavía siguen refiriendo sus pacientes al exterior. Existió este movimiento centrífugo donde a partir de estos 3 o 4 núcleos que les conté, comenzaron a desarrollarse centros grandes ahora en distintos países que están emergiendo con una calidad de trabajo muy buena. El ejemplo clarísimo es Centroamérica, ¿no? Conjunto de países que desde su inicio se juntaron en un grupo cooperativo llamado AOPCA, con mucho apoyo de St. Jude, mucho apoyo del doctor Macera en Monza, y que les dio una fuerza realmente muy importante, una capacidad de generar conocimiento muy sólida, y muchos de nosotros seguimos su ejemplo en nuestra región, especialmente con el grupo Gallup y el grupo CLEOP, donde estamos, como les decía, favoreciendo la incorporación de todos los países en la región a una liga de países que tradicionalmente ocupaban los países con mayor desarrollo, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Ahora esta familia es más grande, este movimiento centrífugo ya ocurrió, ya están tratándose los pacientes en todos los países de la región. Junto con esto vinieron leyes. Muchos países han aprobado leyes de oncología pediátrica. El caso más reciente es Perú, que lo hizo el año pasado. De hecho, a partir de la ley ya han habido como 2 o 3 presidentes, y la ley sigue ahí, y la oncología pediátrica toma cada vez más fuerza. Hay organismos públicos que se están ocupando de la oncología pediátrica. Nunca antes lo habíamos logrado. En Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer, con el enorme trabajo de Florencia Moreno, que voy a mencionar luego con mayor extensión. Y una cosa importante es que dejamos de copiar todo lo que venía de países desarrollados. No porque esté mal, sino porque a veces no era lo que nosotros necesitábamos, eso no era el tratamiento que nosotros podíamos brindar, porque teníamos otros problemas, en muchas regiones el abandono del tratamiento, el rechazo del tratamiento, en otros la distinta disponibilidad de quimioterapia, la mayor toxicidad. Entonces ya no es una vergüenza como nos pasaba antes, de decir, eh, tratábamos de ocultar nuestros problemas y no ver por qué no obteníamos los resultados que se obtienen en países desarrollados. Ahora en la última década, diría yo, un poco más, estamos trabajando para mejorar nuestros resultados a partir de la identificación de nuestra problemática regional, local y regional. Y entonces, de ese modo, estamos aportando soluciones a nuestros problemas basados en la obtención de nuestros datos con nuestros resultados. Sin embargo, tenemos todavía problemas recurrentes, cosas que a pesar de todos estos avances nos siguen golpeando, como el acceso desigual a los tratamientos. Lamentablemente tenemos, junto con los problemas de disponibilidad de fármacos esenciales, tenemos serios problemas en la región. Incluso uno piensa que el acceso desigual es porque no acceden a tratamientos de muy alta complejidad, como estas CAR T-cells, inmunoterapia. No, está faltando citarabina, está faltando vincristina, está faltando sesmercaptopurina, fármacos que tienen 40 años en el mercado y valen un puñadito de dólares cada uno. No puede ser, eso es algo que no puede seguir ocurriendo en nuestra región. Tenemos además problemas en la calidad de los fármacos y los hemoderivados. Esto es algo que la doctora Silvia Brandalize de Brasil ha trabajado mucho y está trabajando mucho en intentar evaluar esta calidad de muchos fármacos que llegan a nuestra región, donde no se han tomado los recaudos para valorar claramente su seguridad y su eficacia. Todavía en muchos países esta fuerza centrífuga que les comenté no llegó a que tengamos datos de sobrevida a nivel nacional. Faltan registros, no tanto registros para saber, mejor dicho, no solo para saber cuántos casos hay, sino para que además sepamos cuál es la sobrevida, cuándo es que ocurren problemas, cómo actuar para mejorar esos resultados, como vamos a ver después. Muchos países padecemos todavía el diagnóstico tardío, muchas veces se llega tarde, la pandemia no nos ha ayudado en eso. Los hospitales colapsados, la gente con miedo de salir, se diagnostica tarde el cáncer infantil cuando ya se estaba diagnosticando tarde.
También tenemos problemas, como les mencioné antes, que hay familias que lamentablemente por diferencias culturales, por problemas socioeconómicos, no aceptan el tratamiento que nosotros les brindamos y tenemos que recurrir a nuestra imaginación, a pensar estrategias, al trabajo fundamentalmente del equipo psicosocial para poder interpretar qué siente esa familia, cómo podemos ofrecerles un tratamiento que sea adecuado a su filosofía de vida y a sus creencias. Y en muchos países también hay muchas limitaciones en los cuidados paliativos, especialmente en los cuidados al final de la vida, localidades remotas que no cuentan con especialistas calificados, tienen serias limitaciones en poder ofrecer cuidados paliativos, especialmente en el final de la vida. Y la segunda parte de la charla es cuál es la sobrevida de los niños en nuestra región. Esta es una diapositiva que me facilitó Liliana Vázquez, la presidenta de la SLAOP, que ustedes pueden ver cuanto más rojo es el color, peor son los resultados. Y como un semáforo, el verde es el mejor resultado, el amarillo regular y el más rojo es el peor. Ustedes ven que nuestra región está en un punto intermedio, como muchos otros países con más grado de desarrollo están volviéndose un poco verdecito más claro, pero ya de color verde. No tenemos ningún rojo, pero tenemos áreas donde es un rosado un poco oscuro. Y la mayoría del continente está en una zona de amarillo, es decir, estamos no llegando al 80% a 5 años que tienen los países desarrollados, pero estamos cerca, estamos cada vez más cerca de ese número. Este es uno de los tantos excelentes trabajos que hizo Florencia Moreno y su equipo en el ROA, y aquí de vuelta vuelvo a poner en foco la importancia de los registros de cáncer. De vuelta, no solo para decir cuántos casos tenemos, sino para ver esto, la sobrevida. ¿Cuántos pacientes sobreviven? Una serie de 10.000 pacientes en Argentina del 2000 al 2007, comparado con una serie europea similar, un poco más grande, con 50.000 pacientes. Ustedes pueden ver que hay una serie más pequeña de Colombia en una ciudad. Ustedes pueden ver que estamos no tan cerca del 80, casi 80% que había en Europa en esa época, estamos más cerca del 60%, es decir, hay un hueco de casi alrededor de un 15% de sobrevida, de diferencias en la sobrevida de nuestros pacientes. Y se ven con mayor o menor medida en todos los tumores. Es decir, aún en los de altísima tasa de curación, como el retinoblastoma, por ejemplo, donde tenemos 90% de curación, podemos ponernos muy orgullosos, pero claro, es 96%. El hiato es menor, pero existe. En las leucemias ustedes pueden ver también, en la leucemia linfoblástica, que estaba en 86% en Europa, estamos en el 69% nosotros en Argentina. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque es la más frecuente. Si yo mejoro un punto, 2 puntos en la leucemia, el número de chicos es muchísimo, porque es la mayor cantidad. Lo mismo pasa en los tumores cerebrales. Entonces, esto nos ayuda a priorizar, a saber cuán lejos estamos de donde podríamos estar como comparándonos con otros países y a dónde focalizar nuestras prioridades. Sin embargo, este es un trabajo de otro grupo que trabaja también como Florencia, el grupo esta es una publicación de Beatriz de Camargo, que junto con Karina Ribeiro han hecho muchos aportes en la epidemiología del cáncer infantil en Brasil. Y ustedes pueden ver que a pesar de que esta brecha existe, cada vez es menor. Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo es la tendencia de la mortalidad en la leucemia en Brasil. Y ustedes ven que va hacia abajo, cada vez hay menos mortalidad a medida que pasan los años. Sin embargo, lo que los autores señalan, que también lo vemos en casi todos los países de la región, es que hay mucha inequidad, que hay muchos lugares que están con mejores resultados que otros, pero la pregunta que nos hacemos también es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera centros en estas ciudades? A veces uno dice, mejor centralizar en ciudades grandes, pero en países enormes como Brasil, como Argentina, como México, esto no siempre es fácil. Los pacientes no pueden trasladarse, a veces están muy críticos, a veces las familias no los pueden llevar, a veces ni siquiera se hubieran diagnosticado si no hubiéramos tenido la capacidad de llevarles la oncología pediátrica a un hospital cercano a su casa. Por eso, a pesar de todo,
La tendencia es hacia la mejoría, con inequidad, con problemas como los que le mencioné, pero con resultados que van mejorando década a década en toda la región. Aquí ven todo el tema que yo les mencionaba antes. No se ve muy bien esta diapositiva. Este es otro trabajo del equipo de Florencia en el ROA que muestra en un tumor raro como el hepatoblastoma cuál es el impacto de tratar a los pacientes en centros de mayor complejidad. Ustedes pueden ver que para este tumor de tan poco frecuente que requiere un cuidado específico, como ser que tengan una unidad de cirugía hepática y de trasplante hepático, ustedes pueden ver que los resultados en los pacientes que se tratan en estas unidades son mejores. Es decir, esta brecha que veíamos desde Europa a Argentina, la vemos desde los centros de mayor complejidad a los de menor complejidad. Pero de vuelta, esto no quiere decir que los centros de baja complejidad no puedan tratar los pacientes. Esto quiere decir que deben derivar a aquellos pacientes que no tienen capacidad de tratar. Pero es muy importante el rol que tienen en detectar las enfermedades, en hacer el diagnóstico, en proveer el tratamiento que están capacitados de otorgar. Y nosotros tenemos todos la obligación, desde las sociedades científicas, los grupos cooperativos, etcétera, de apoyar a estas unidades y de brindarles tratamientos, estrategias de tratamiento que puedan poder cumplir en sus países, en sus unidades. Estas son las cosas que yo creo que son para esperanzarse, que como les dije, la tendencia es estar cada día mejor. Hay una nueva generación, este grupo centrífugo, como mencioné, de oncólogos y oncólogas jóvenes, que realmente han nacido ya trabajando con conciencia global, han nacido con todas estas cuestiones ya en su cabeza. Tenemos una muchísima mayor interacción en las reuniones de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Esta reunión, como muchas, tienen una llegada cada vez mayor. Hay apoyo de organizaciones internacionales como nunca hubo. Está la Organización Mundial de la Salud, está el CENYUD, está la CIOP, están toda la comunidad internacional poniendo en foco la oncología pediátrica, cuando eso nunca pasaba antes. Y tenemos la acción de las organizaciones no gubernamentales como la Fundación Flexer, no solo para aumentar la visibilidad de este problema, para también llegar a las familias, para interpretar lo que las familias sienten y pasan por esta terrible problema que es tener un hijo con cáncer. Y además apoyarnos a veces en hacer estudios de investigación para poder conocer mejor nuestros resultados. Aquí lo pongo para terminar en números. Ustedes ven cómo se van formando todas estas redes. Entre Gallup, el grupo cooperativo más que nada de acción en América del Sur, CLEOP, grupo cooperativo que incluye tanto México como Centroamérica como América del Sur, AOPCA, que es de Centroamérica y el Caribe, y ustedes pueden ver el número de pacientes que ya se han tratado, que les van a parecer muchos, pero sigue siendo una minoría. Siguen siendo relativamente pocos los pacientes que se tratan en los ensayos clínicos, que ustedes pueden ver que tenemos para todas las enfermedades, como prácticamente todos los tumores tienen un estudio de investigación que está intentando responder las preguntas de nuestra problemática en la región. Y por último, un desarrollo que no solo estamos haciendo ensayos clínicos de probar tratamientos conocidos, sino que también en este desarrollo yo tengo la suerte de estar involucrado, que hasta estamos en la región descubriendo nuevos tratamientos, reposicionando nuevos tratamientos como de alta complejidad, como la inmunoterapia para el neuroblastoma, en una iniciativa público-privada nacida desde Argentina, con participación de Chile, de Uruguay, de Brasil, del Gallup, de un montón de instituciones, del Instituto Nacional del Cáncer apoyándonos, de la empresa privada. Hemos pasado, como se ve en los países desarrollados, de tener una molécula en el laboratorio y llevarla a la cama del paciente. Terminamos la fase 2 la semana pasada, estamos entusiasmadísimos con que esto pueda ser un tratamiento que, como ustedes ven en la diapositiva, será subcutáneo, de cero toxicidad prácticamente, y que esperamos pueda ayudar a los pacientes con neuroblastoma a tener mayor tasa de curación. Le dejé para lo último la diapositiva más importante. Esta es la acción que está llevando la Organización Mundial de la Salud, liderado por
por Liliana Vázquez en Perú y la Organización Panamericana de la Salud en llevar el programa que se ha llamado Cure All Americas, que está ya en marcha en Perú. Acá ven las fases que lleva este programa y las banderitas con los países y el cronograma, que lamentablemente con la pandemia ha habido algún desfasaje, pero cada vez se van sumando más países a esta acción monitorizada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, el SENYUD y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, para mejorar los resultados en el cáncer infantil en el mundo, lograr curar alrededor del 60% de los pacientes para el año 2030 en 6 tumores que se tomaron como indicadores para lograr esto. Y con esto termino. Les quiero agradecer. Me pasé un par de minutitos, creo, de la presentación. Quiero agradecerles por la atención y con todo gusto aquí me tienen para responder las preguntas que crean necesarias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que un lujo escucharte. Voy a compartir un par de preguntas una pregunta que hizo Alicia Susana Benchertrit, que pregunta si en la actualidad existe la posibilidad de intercambio de información en cuanto a tratamientos y estadística entre los distintos países. Sí, de hecho nosotros hacemos todos los años una reunión de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, donde está abierta a presentación de distintos países y de distintos resultados. Y la Organización Mundial de la Salud, con su programa que mostré en la última diapositiva, también contempla que la creación de los registros y que esos registros interactúen entre sí compartiendo sus resultados. Pero es algo que naturalmente se da y que justamente trabajamos en ese contexto. Gracias, Guillermo. Sí, de hecho, con la OPS estamos empezando a trabajar con Liliana entre representantes de distintos países, así que Exacto. eso va a generar muchos beneficios. Exacto, Hay otra pregunta que trae también Alicia, pero que se complementa con lo que pregunta Carlos Alberto Garay, con respecto a que, en tu opinión, qué espacio tiene el área de psicología, y Carlos pregunta ¿qué te parece el tratamiento psico-oncológico infantil que incluya sesiones de mindfulness y técnicas de resiliencia? Perdón. Sí, bueno, yo creo el papel de la especialidad de ustedes es enorme. No podríamos trabajar, no se podría cuidar a un niño con cáncer o una niña, un adolescente con cáncer sin el apoyo psicosocial. Ustedes conocen más que nosotros el impacto que un diagnóstico como estos causa en la familia. Yo lo mostré desde la perspectiva más que nada de la sociedad, y no tanto desde lo que ocurre en la familia. Yo siempre, cuando le digo a los padres, esto es como una bomba atómica en el living de tu casa. Realmente es invalorable lo que ustedes pueden hacer. No se puede trabajar. Todo esto no ocurriría si ustedes no estuvieran involucrados, no fueran parte de todo el equipo de salud para el tratamiento de estos pacientes. De los pacientes y de sus familias, ¿no? Porque no es solo el paciente, sino toda la familia sufre con este problema. Yo estoy ya más desde opinión personal. Nosotros en Barcelona tenemos un equipo muy interesante de medicina integrativa, donde trabajan dentro de nuestro grupo especialistas en distintas cuestiones como el mindfulness y distintas disciplinas que también tratan de llegar a las familias de una forma que la medicina tradicional no logra, tal vez con tanta efectividad. Creo que en nuestro medio es súper importante la cuestión del acercamiento cultural. Hay muchas comunidades, extensas poblaciones de nuestro continente que hay que comunicarse en otro idioma, que es el idioma regional. Hay cuestiones
culturales que son muy importantes con la medicina tradicional en distintas regiones del continente. Así que creo que toda esa visión holística del manejo de los pacientes con cáncer tiene que incluir todas estas distintas visiones del cuidado del paciente. Gracias, Guillermo. La última pregunta, preguntan de la última diapo que presentaste, ¿cuáles son los tipos de cáncer que seleccionó la Organización Panamericana de la Salud? Muy buena pregunta. Son 6 cánceres, como dije antes. Se seleccionaron en base a un par de criterios. Uno de ellos es obviamente la frecuencia. Por eso se seleccionó la leucemia linfoblástica aguda, porque lo que yo les dije al principio, si uno aumenta el 10% la tasa de curación de un paciente, de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, como son muchos, el número de chicos va a ser muy alto. Y por otro lado ya tenemos un estándar, ya sabemos que con un tratamiento como el que se hace en Europa, Estados Unidos, se cura el 90%. Así que ahí se puede llegar relativamente más rápido a aumentar los resultados. Se ha seleccionado también un tumor cerebral, que son los gliomas de bajo grado, para el cual más que nada se seleccionó por su frecuencia y porque eso requiere que la existencia de un equipo neuroquirúrgico que maneje estos pacientes. Y eso es muy importante no solo para estos tumores, sino para otros tumores del sistema nervioso central. Entonces, por eso se seleccionó. El tercer tumor que se seleccionó es el retinoblastoma, que, como les dije, no es tan frecuente, solo el 11% de los tumores en el menor de un año. Sin embargo, la tasa de curación es por arriba del 90%. Y no se requieren, como en la leucemia, ningún tratamiento súper complicado. El retinoblastoma se cura con muy poquito. Muchas veces con la enucleación del ojo es suficiente. Y por otro lado es el tumor que está más afectado por el diagnóstico tardío, o uno de los más afectados por el diagnóstico tardío. Es decir, si uno resuelve el tema del diagnóstico tardío, automáticamente resuelve el problema de la sobrevida del retinoblastoma. Entonces, por eso se eligió el retinoblastoma, para poder trabajar sobre el diagnóstico tardío. Después se seleccionó el linfoma de Hodgkin, que también es un tumor de alta probabilidad de curación y que requiere también un equipo multidisciplinario. Y después se seleccionó el linfoma de Burkitt, que también es un linfoma de alta curación y de relativamente alta incidencia en nuestro medio, parecido a la leucemia en la forma del manejo y de la especialidad que requiere. Y por último, el tumor de Wilms, que es un tumor renal, que tiene también una muy alta tasa de curación, y la razón por la cual se seleccionó este tumor es porque también acá de vuelta incluye otro equipo multidisciplinario, que es al cirujano pediátrico. Es un tumor esencialmente quirúrgico, y tanto en el Wilms, en el Hodgkin y en los tumores cerebrales se necesita también la participación de un equipo de radioterapia. Entonces, al seleccionar estos tumores se intentó abarcar todo el espectro de toda la interacción en la oncología pediátrica. Sí, fue una selección realmente muy sabia. Muchas gracias, Guillermo. Te seguiríamos escuchando, pero los tiempos, como No, siempre, sí, estas cosas. Mil gracias y no, a felicitaciones. ustedes. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación una vez más.